Saludos a todos. Vamos a proseguir con la clase de redes neuronales artificiales y en esta ocasión vamos a ver un concepto muy interesante que es el espacio de entradas, como vemos aquí. Entonces, para esto vamos a resolver un ejemplo. Estas son las primeras neuronas. Todavía estamos hablando del concepto de las redes neuronales artificiales, el concepto de la neurona artificial. Y bueno, vamos a ver el ejemplo de una compuerta OR, es decir, vamos a entrenar o en este caso seleccionar los parámetros de nuestra red neuronal, en este caso los pesos sinápticos, para que la red neuronal se comporte como una compuerta lógica del tipo OR. Entonces, pues queremos que esta red neuronal tenga esa funcionalidad. Aquí estamos viendo que la salida tiene que ser el valor lógico de la operación OR entre las dos entradas, X1 y X2. Como vemos aquí, tenemos las dos entradas X1 y X2. Hay que recordar que esta entrada es virtual, la entrada X0 es virtual, y bueno, creo que así se ve mejor el cursor. Esta entrada X0 es virtual. No tenemos realmente acceso a esta entrada, solamente tenemos acceso a lo que está en la capa de entrada. Y bueno, nosotros queremos lograr que la neurona se comporte como una compuerta lógica OR. Y entonces, pues nosotros le vamos a permitir a los valores de X1 y X2 tomar valores binarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estos valores de entrada pueden ser 0 o pueden ser 1 en ambos casos. Y podemos establecer las combinaciones entre ellos. Y la salida también tiene que ser un nivel binario. Por eso seleccionamos pues la función escalón unitario y le ponemos estos dos valores 0 y 1. Esta función la escogemos porque precisamente el escalón unitario nos devuelve esos dos valores que podemos interpretar como niveles lógicos. Pero ¿cómo logramos que esta neurona se comporte como esta función? Bien, para lograr este efecto, pues hay que considerar primero que nada la tabla de verdad. Entonces aquí tenemos en la parte izquierda, hacia abajo, aquí, tenemos la tabla de verdad de la compuerta OR. Y esto es importante porque pues esto representa nuestro problema, es una representación del problema, vamos a escribirlo aquí. Esto es común a muchas redes neuronales, que tenemos que hacer una representación del problema. A ver, vamos a escribir del problema. Esto es, en otras palabras, pues que esta tabla de verdad representa un modelo de nuestro problema que queremos resolver con la red neuronal. Esto también es común a otros enfoques de inteligencia artificial. Bueno, entonces ya con un modelo del problema, pues nuestra tarea, como dijimos anteriormente, consiste en encontrar estos pesos sinápticos de una forma adecuada. ¿Cuáles serán los valores que resuelven esta función? En esta ocasión vamos a proponerlo, más adelante vamos a encontrar algoritmos que sean capaces de calcular por medio de iteraciones cuáles deben ser esos valores. Pero ahorita vamos, como es un ejemplo tan sencillo, vamos a proponer nosotros esos valores para ilustrar el concepto del espacio de las entradas. Bien, entonces hay que recordar que el valor de entrada para una red neuronal se calcula como esta suma que vemos aquí, la suma ponderada de las entradas por su correspondiente peso sináptico, recordando que X0 siempre es 1. Y bueno, por otro lado también ya hemos definido quién va a ser nuestra función escalón unitario, aquí la vemos.
Este va a ser nuestro escalón, nuestra función de transferencia de nuestra red neuronal. Y bueno, vamos a analizar un poquito qué es lo que sucede aquí con esta función escalón. Si nos damos cuenta, lo que sucede es que esta función escalón toma no solo estos dos valores, sino que cambia de estado específicamente aquí en el 0. Entonces, cuando el valor de entrada a la red neuronal toma el valor de 0, tenemos el cambio de estado, eso es importante. Vamos a decir que ese cambio de estado es una frontera donde la neurona decide si la salida debe ser 0 o debe ser 1. Bien, entonces podemos reemplazar esta función y podemos reemplazar cuál es este valor de activación o valor de entrada. En este caso, pues fíjense que es muy sencillo porque lo podemos escribir en forma desarrollada. En este caso, pues nos quedaría W0 por 1, lo cual es simple y sencillamente W0, más W1 por X1, más W2 por X2. Y este valor de entrada sirve de argumento a la función escalón. Entonces vamos a escribir la salida. Aquí tenemos la salida de la neurona. Y ya sabemos cuál es la función de transferencia, que es el escalón unitario. Y el argumento lo acabamos de desarrollar, entonces simple y sencillamente vamos a reemplazarlo. No es necesario hacer esto, esta ocasión lo estoy haciendo pues para que sea ilustrativo. Y bueno, entonces nosotros sabemos que en cuanto este argumento pase por 0, pues ahí es donde esta salida de la neurona, la salida Y de la neurona, va a cambiar de estado y nosotros queremos que corresponda con el valor de la compuerta OR. Entonces, parece que el 0, el valor 0, en términos, o sea, del valor de entrada, cuando el valor de entrada es 0, ese es el punto crítico, ese es el punto donde cambia de estado simple y sencillamente. Entonces, pues eso nos ayuda a escribir la siguiente expresión: W0 más W1 por X1 más W2 por X2. Esto es igual a 0. Recordando que este es efectivamente el valor de entrada a la neurona. Bien, si nos damos cuenta y solo nos fijamos en esta parte que tenemos escrita aquí, pues esta es la ecuación de una recta como lugar geométrico. Vamos a despejar la ecuación de la recta haciendo alusión a los ejes que tenemos pintados del lado derecho de aquí del área de trabajo, donde hemos puesto pues a la entrada X1 representando un eje y a la entrada X2 representando a otro eje. Entonces estas son las abscisas, estas son X2 son las ordenadas. Bien, como X2 es la ordenada, vamos a despejar X2 en función de X1 para que nos quede la forma ordenada al origen. Eso es inmediato, eso es muy sencillo. Entonces aquí lo tenemos. X2 simple y sencillamente es lo mismo que menos W1 sobre W2 de X1 menos W0 sobre W2. Y entonces efectivamente tenemos la abscisa con la pendiente y tenemos la ordenada al origen. Ok. Por otro lado, también es importante observar del lado izquierdo la tabla de verdad, porque podemos nosotros caracterizar estos puntos. Estos puntos básicamente podemos pensar en estas combinaciones como puntos en el plano. Si nosotros pues asignamos cada combinación como un par ordenado, un vector. Y por otro lado también podemos observar que
este número, el 0, corresponde a la categoría de lo falso. Así que nosotros podemos asociar al punto 0,0 que tenemos en esta representación del espacio de entradas un valor 0 que voy a representar aquí como un punto rojo. Este pertenece a la categoría de lo falso. Y por otro lado tenemos aquí estos otros 3 puntos que representan la categoría de lo verdadero. Y por lo tanto, pues los voy a representar sobre este plano como puntos verdes. Entonces, prácticamente lo que tiene que hacer nuestra red neuronal es separar estas dos categorías. Y pues, ¿con qué las va a separar? Dado la función que hemos elegido y la forma que tenemos de calcular el valor de entrada, pues con la ecuación de la recta. Esta recta que tenemos aquí. Pero vamos a proponer estos valores. Entonces vamos a proponer la siguiente recta. Vamos a pensar que aquí pues tenemos el punto 5, o sea un medio. Y aquí también tenemos el punto 5 entre 0 y 1. Y vamos a trazar una recta, la voy a poner aquí en color azul. Esta recta que acabo de trazar representa a esta ecuación. Entonces nosotros en términos de esta recta azul que acabamos de ver, tenemos que calcular cuáles son los valores W1, W2 y W0, los tenemos que proponer. Bien, esta recta tiene un nombre especial, vamos a llamarle, o se le llama recta de decisión. Precisamente cuando el valor de activación, cuando la combinación de x1 y x2 es tal que estamos sobre esta recta, es como si estuviéramos parados sobre el 0 en esta función escalón unitario, y entonces a partir de ahí la función de transferencia cambia de estado. Así que la neurona, la salida de la neurona cambia de estado. Bien, entonces esta recta en este ejemplo tiene una expresión muy simple. Podemos ver que su pendiente es unitaria pero es negativa. Esto es que x2 es igual a menos x1, pero pasa por el 0.5 cuando x1 vale 0, entonces es más 0.5. En este ejemplo, esta es la ecuación de la recta de decisión. Bien, por otro lado nosotros tenemos esta expresión, así que la comparamos término a término. Vamos a escribir esa comparación abajo de la recta de decisión en azul. Y podemos ver que efectivamente parece que W1 sobre W2 con signo negativo tiene que ser igual a menos 1 porque es el coeficiente de la variable x1. Mientras que menos W0 sobre W2 tiene que ser igual a 0.5, que es un medio. De aquí, pues podemos ver claramente que W1 es igual a W2 si nosotros despejamos. Y aquí, pues nosotros podemos ver que menos W0, menos 2W0, tiene que ser igual a W2. Y entonces parece que si nosotros elegimos el valor de W2, automáticamente determinamos cuáles deben ser todos los demás valores. ¿Qué valor sería el más sencillo para proponer? Bueno, pues vamos a proponer el número 1. La unidad siempre es fácil. W2 igual a W1, entonces ambas valen 1. Vamos a irla sustituyendo aquí en nuestro dibujo de la red neuronal. Vamos a ir sustituyendo esos valores que acabamos de encontrar. Entonces, aquí tenemos el valor de W2 y W1, ambas valen 1.
Así que escribimos un 1 en ambos lugares. Si W2 vale 1, ¿cuánto debe valer W0 según esta ecuación? Pues también la respuesta es clara. W0 debe valer menos 0.5. Menos 0.5 por menos 2 pues es igual a 1. Entonces ya encontramos cuánto debe ser este valor también. Y entonces aquí tenemos el menos 0.5. Muy bien, vamos a ver si efectivamente esto se comporta como una compuerta lógica OR. Y para eso pues vamos a quitar algunas de estas anotaciones. Bueno, a veces no se deja. Ok, entonces vamos también a sustituir pues los valores que puede tomar nuestra representación. Aquí pues vamos a sustituir los valores que tenemos. Y vamos a hacer esto con otro color que se distinga. Bien, entonces la primera combinación es x1 y x2 igual a 0, 0. Entonces, si nosotros seguimos la fórmula para calcular el valor de entrada, pues tenemos que hacer la suma ponderada. Y aquí, si nos damos cuenta, siempre vamos a obtener un menos 0.5 como nuestro valor de umbral que revisamos la clase pasada. Aquí es 0 por 1, nos da un 0, 0 por 1 nos vuelve a dar un 0 y sumamos esos valores. Entonces 0 más 0 menos 0.5 pues nos da un valor de entrada igual a menos 0.5. Ese valor estaría por aquí, menos 0.5, y le corresponde 0 porque pues el valor es negativo, el valor de entrada. Así que la salida de la red en este caso es 0 y cumplimos con la primera combinación porque efectivamente obtuvimos este 0 de aquí. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra con la siguiente combinación, para lo cual vamos a quitar de aquí este valor cambia, en esta ocasión este cálculo también, y entonces si aquí tenemos al número 1, ahora en nuestra combinación para la variable x1, bueno, estaríamos trabajando con la tercera combinación, no importa el orden en realidad, vamos a obtener aquí el número 1. Entonces, pues hacemos otra vez la suma de estos tres valores en azul, menos 0.5 más 1 más 0, pues eso da 0.5 positivo, entonces estamos por aquí, digamos, 0.5 sobre el eje del valor de entrada, y a eso le corresponde un valor de salida igual a 1. Entonces, ahora nuestra red neuronal obtiene un 1 a la salida. Y eso es lo que estábamos esperando en esta tercera combinación. Bien, vamos a escribir ahora sí la segunda combinación. Y en la segunda combinación, pues aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 1. Entonces, al repetir el proceso, pues cambian estos dos valores. Nuevamente, 0 por 1 es 0, 1 por 1 es 1. Y sumamos los tres valores y nos vuelve a dar 0.5 positivo y la salida sigue siendo 1. Entonces también cumplimos con la segunda combinación y por último vamos a sustituir los dos valores de entrada igual a 1 y con eso pues obtenemos la última combinación, porque aquí también nos queda el valor de 1 y entonces lo sumamos, los valores que tenemos aquí en azul a la entrada de esta neurona es menos 0.5 más 1, pues eso sería 1.5, pensemos en un valor que está por aquí, un valor de entrada igual a 0.5 que es positivo y le corresponde un 1 a la salida. Entonces, pues efectivamente hemos logrado, escogiendo estos valores de pesos sinápticos, el W0 igual a menos 0.5, W1 igual a 1 y W2 igual a 2, que esta neurona artificial se comporte
como la función lógica OR. Entonces, este es un concepto muy importante, y por el hecho de que nosotros calculamos el valor de entrada con esta fórmula, que es una combinación lineal de las entradas ponderadas por los pesos sinápticos, nos resultan ecuaciones de líneas rectas o de planos dependiendo de las dimensiones. Es decir, si nosotros hubiésemos querido hacer un problema donde nuestra compuerta OR es ahora de 3 entradas, x1, x2 y x3, pues hubiéramos tenido que tener una neurona adicional aquí, x3, y conectarla aquí a través de su peso sináptico W3. Pero pues entonces nuestro espacio de las entradas ya no hubiera sido un plano, hubiera sido un espacio tridimensional, x1, x2, x3, y este valor de activación hubiera representado un plano. Pero si nosotros seguimos agregando entradas, pues hacemos crecer la dimensión del espacio de entradas hasta que ya no podamos graficarla. Sin embargo, es importante entender el concepto de que debido a que estamos calculando de esta forma el valor de entrada, esta función de decisión son líneas rectas o planos, y por eso a estas neuronas se les conoce como neuronas lineales. Entonces eso es muy importante porque eso introduce ciertas ventajas a la hora de desarrollar algoritmos que hagan que los pesos sinápticos se calculen solos, por así decirlo, por medio de un algoritmo de adaptación. Pero por otro lado, hay problemas que no pueden ser resueltos por neuronas de este tipo. Bueno, vamos a comentar más de las ventajas y desventajas en un video futuro. Por ahora hemos ilustrado el espacio, el concepto del espacio de las entradas, y podemos ver que dependiendo de nuestro problema seleccionamos la función de transferencia en estas neuronas, y pues que podemos representar funciones lógicas que se hacen con circuitos de lógica combinacional pues en electrónica digital. Vamos a ver más adelante algunas limitantes de este enfoque, y vamos a ver cómo se resuelve y qué nuevas posibilidades obtenemos al resolver esos problemas más avanzados. Pero por esta ocasión es todo. Les mando saludos a todos, deseando que se encuentren muy bien. Y bueno, hasta la próxima.